Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast La Minoría Más Pequeña, en donde yo, Monse Portilla y mi compañero Andrew Jesús vamos a estar hablando temas relacionados con el liberalismo, el libertarismo, política, economía, etc. ¿Cómo estás, Andrew? ¿Qué tal te va sin agua? Hola Monse, mira, un gusto siempre poder saludarte. Estoy bien, afortunadamente, sobreviviendo como todos los días desde un tiempo para acá en Nuevo León, pero bien, afortunadamente. ¿Y tú? Yo también, acá no nos habían empezado a cortar el agua por varios días seguidos. De hecho, cuando me enteré que había gente que le estaban cortando el agua días seguidos, yo dije, no, ¿qué es esto, bye? Y luego me pasó, y yo dije, no, ¿qué es esto, bye? Me enojé más, obviamente. Gracias a Dios, pues tenemos tinaco, entonces sobrevivimos, pero estamos a el que el tinaco se va a acabar en algún momento y no sabemos cuándo va a regresar. Entonces sí es estresante esta situación del agua. Yo creo que llega un punto en donde los ciudadanos, bueno, no sé si también te pase, Andrew, pero llega un punto en donde los ciudadanos estamos cansados, pero después nos empezamos a acostumbrar, ¿no? O sea, en el sentido de que puedes quejarte, puedes manifestarte, puedes, o sea, decir, oh, ya quiero agua, pero luego ya llegas en el que, pues es lo que hay, y te acostumbras a la escasez. Y el gobierno como que te sigue cobrando y sigue fingiendo que va a hacer algo, etcétera, etcétera, y simplemente te acostumbras a vivir mal, ¿no? Y Sí, claro. lamentablemente eso es lo que ha pasado en Venezuela, ¿no? Cuéntanos. En Venezuela, en Argentina, en En Cuba, en Argentina. Bolivia, aquí en Nuevo León, dejando de lado un poquito el tema ideológico, pero ahorita con el tema del agua, la gente siento yo que gran parte no se está acostumbrando porque es la que sigue saliendo a las calles, hacen Uh-huh. paros, en el tráfico en este caso, pero sí hay mucha gente que también dice, pues ya que le hacemos, ¿verdad? Exacto. Sí, o sea, y no digo que ay, se queda de los brazos cruzados en ese nado, o sea, simplemente su rutina es, me levanto a las 6 de la mañana a lavar, a llenar botes, hay agua, lleno la cantidad necesaria para agua, voy a un lugar en donde hay una cisterna para llenar mi bote de agua, o sea, ya lo haces rutinario en el que Uh-huh. esto tengo que hacer. Y o sea, o a veces de que no hay agua y tienes que agarrar de un bote grande de agua para poder bajarle al baño, entonces no piensas de que, bueno, yo siento que se vuelve tan rutinario en el que la gente ya no lo ve como algo anormal, o sea, ya lo ve como algo, así es esto, así es, ¿sabes? Y bueno, yo comento esa situación que he estado viendo en cuanto a, o sea, que normalizamos el no tener agua y normalizamos todas las cosas y nos inventamos cosas para hacer cuando no tenemos agua, que esta actitud que estamos teniendo los mexicanos, así se ve cuando el gobierno o el Estado falla en otras cosas. Por ejemplo, en la corrupción, en las injusticias, en muchas otras, de la burocracia, sobre todo. O sea, nosotros nos acostumbramos y nosotros vemos la manera en el que, bueno, así es. O sea, en el sentido de que ya sabes, por ejemplo, vas a hacer algo burocrático y ya sabes que te tienes que ir preparado porque el Estado te va a poner una traba. No sé, vas a sacar el pasaporte y ya sabes que te va a poner todas las trabas posibles, o te va a poner un montón de papelería posible, o te va a pedir un montón de pagos, etcétera. Entonces ya te acostumbras a esa traba, ya te acostumbras a esa corrupción, ya te acostumbras a eso, y pues ya te las ideas y te las ingenias para saber qué hacer. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Pero bueno, realmente no, eso no únicamente pasa aquí en México, yo creo que eso también viene de la cultura de Latinoamérica, porque así como mencionamos, podemos decir que lo que pasa aquí en Nuevo León no es algo ideológico de la magnitud como en todo un país como Venezuela o Cuba, pero en países como Argentina, países en Uh-huh. este caso también como Ecuador, que hablamos recién de este país, la gente llega a un punto donde dice, pues se hace rutinario y lo vuelven como que lo normal en su Ajá, día a día. Y eso es lo que no debería pasar, es lo que no debería suceder, porque se acostumbran entonces a que el Estado falle y falle y falle. exacto. Y uno, bueno, dice, vaya, no uno, sino en general, las personas que se acostumbran dicen, pues bueno, ya que le vamos a hacer, si el Estado nos falló, ¿qué le podemos hacer? Es ese porcentaje de la gente que se, podemos decir, que se queda de brazos cruzados o finalmente dice, pues no queda nada más que aceptar. Exactamente, ese es lo que, a lo que quería llegar, que bueno que vamos al punto, o sea, la gente se acostumbra a que el Estado falla y se queda de brazos cruzados
y dice, pues así es esto, así le vamos a hacer. Entonces, o que se acostumbra a que el Estado falla y no lo ve mal, ¿sabes? O sea, no ve que en el sentido, bueno, nosotros sabemos que el Estado va a fallar, pero aún así sigue confiando en ciertos políticos, aún así sigue cayendo en el mismo error, aún así sigue pidiendo que el Estado tenga más facultades o que tenga un Estado más fuerte o que les sigan dando cosas cuando no ven el error que está ahí, cuando no ven cómo lo están maltratando, ¿no? Y bueno, creo que eso sucede mucho en Argentina porque vi que recientemente se estaban manifestando unos argentinos, pero la manifestación no era porque el dólar había subido a 280 pesos argentinos, sino era porque la gente decía que les iban a quitar sus pensiones y que no iban a trabajar, y que iban a trabajar, y que cómo es que iban a trabajar, que ellos no querían trabajar, que ellos le pagaban por estar ahí ayudando al gobierno, que ese era su trabajo. Entonces, esto sí está muy chistoso y muy triste y vamos a hablar de esto, vamos a hablar sobre pensiones. Pero vamos a hablar específicamente sobre las pensiones de los expolíticos, ¿no? No sé cómo sucede el caso de allá en Venezuela, Andrew, no sé si tú sepas, pero aquí en México, hasta el 2018, los expresidentes tenían pensiones y ellos recibían dinero por haber sido presidente, por haber sido un corrupto a nivel nacional. Entonces ellos recibían una pensión, lo cual se me hace, pues sí, muy ilógico que todos los mexicanos tengamos que seguir manteniendo a los presidentes, incluso a los que fueron un asco para el país, ¿no? Y AMLO ya les quitó esa pensión y fue un acto meramente populista porque no lo hizo con las intenciones de ahorrar dinero o con las intenciones de evitar o disminuir el gasto público, para nada, cero, lo hizo con las intenciones de no pagarles a los presidentes que él les tenía tanto resentimiento político o que eran su competencia, ¿no? Principalmente Calderón, Peña Nieto, Fox, o sea, esa fue su intención con ellos, o sea, Ah, como que totalmente. arrebatarles el dinero y decir, esto es para mí, probablemente el gasto público siguió siendo igual, simplemente que ese dinero que se ahorró de las pensiones lo gastó en otras cosas que le servían para él. ¿Qué te puedo decir? Se me hace absurdo porque al fin de cuentas todo termina siendo politiquería, todo termina siendo diálogo o discurso por parte de un político. Y bueno, ¿qué te puedo decir en el caso de Venezuela si no ha habido un presidente que no sea el mismo desde hace como 20 años? Y la verdad, yo no recuerdo un presidente que siga vivo de antes de Hugo Chávez, sinceramente. Y el tema de pensiones, bueno, desconozco, pero si nos metemos un poquito más en el tema de las pensiones para los mayores de edad y temas similares, pues son pensiones que ni siquiera llegan, yo creo, más de los $10. Y es algo de lo que la gente también manifiesta, sale a las calles a protestar, pero siempre queda en lo mismo. No pueden resolver nada porque la crisis en el país, bueno, es gigantesca y es literalmente casi inviable pues resolver el tema de las pensiones. Y ahora, aquí en el caso de México, volviendo al punto que mencionaba al principio, todo es politiquería. Es absurdo, reitero, es absurdo porque si no sale un tema que menciona un político en campaña, lo menciona el otro, ya sea en esa misma campaña o ya sea en la siguiente campaña en los próximos 6 años, si te gusta, ¿sí? Y la gente igual lo vota, la gente también igual se va porque no le gusta un candidato, pero si el otro dice exactamente lo mismo, el que no le gusta solamente piensa distinto al que no le gusta, que es lo que dijo entre las lenguas, lo vota, igual lo vota. La gente también está muy cegada en esto ideológico aquí en México. Siento que también es algo que se debería modificar aquí en el país. A ver, déjame ver si te entendí, porque sí dijiste un trabalenguas. No, o sea, comentaste que, por ejemplo, en el caso de que tenemos Nuevo León, vamos a cortarlo, con lo que pasó con el Bronco, ¿no? Ganó Jaime Rodríguez aquí como gobernador de Nuevo León con ese discurso de independiente, ¿no? La gente estaba cansada de los partidos políticos y él llegó con un discurso de yo no soy un partido político y la gente le puso su confianza y lo votó. Que no fue nada bueno,
Claro. también, o sea, también hay que admitir que las consecuencias que tenemos de nuestra falta de agua también es culpa de ese gobernador, porque tampoco es como que le puso atención o el dinero que iba destinado para agua y drenaje no lo aplicó bien y por lo tanto tenemos todas esas fugas y todas estas fallas con esa secretaría que ahora ya están saliendo a la luz. Y lo siguiente que sucedió fue con Samuel García. Esta vez no fue un político, de hecho, no hubo ningún ningún candidato independiente en estas elecciones para Nuevo León. Y la razón por la que no hubo es porque también a Jaime lo dejaron solo en el Congreso. O sea, el Congreso se administra teniendo como la bancada de este partido, la bancada de este partido, la coalición de este otro partido, que a veces se ponen de acuerdo para unas cosas y otras veces son enemigos para otras. En fin, o sea, no hubo como que respuesta que les gustara a los políticos, entonces no hubo candidato independiente esta vez, nadie se quiso arriesgar. Entonces, a quien le funcionó fue a Samuel. ¿Por qué? Porque igual, o sea, tal vez no era un independiente, pero sí era como que un nuevo partido, era joven, etcétera. Y lo mismo, caímos a lo mismo, en donde al final la gente se sintió dañada, no les gusta, mala administración. Y es eso, ¿no? Que me dices, o sea, la gente piensa que por tener una ideología distinta va a ser mejor y sigue siendo lo mismo, y sigue siendo lo mismo, ¿no? Claro, el ejemplo claro es el de Samuel, con el discurso de la vieja política. No gran parte, pero sí ciertos puestos públicos ahorita en el mandato de Samuel García son personal que ya había trabajado antes, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Samuel? Bueno, en campaña, en sus spots de campaña, en comerciales y en todos lados veías tú a Dios, a la vieja política y fuera la vieja política y todo, y la gente se lo creyó y dice, no, que es alguien nuevo, es alguien joven, no lo conoce, puede crecer, pero lo que no se acuerdan es que lo mismo fue con Rodrigo Medina aquí en Y Nuevo con el León Bronco también. y con el Adiós a los Bronco partidos, también. adiós a... Y por ejemplo, ahorita hace como 2 días vi que dejó su cargo Aldo Fassi, secretario o ex secretario de seguridad aquí en Nuevo León, y él también trabajó para el Bronco. Y yo te apuesto que ni siquiera el 60% de la población de Nuevo León sabe que era también parte de la vieja política que prometió Samuel sacar. ¿Sí? Y es algo que vemos también con Andrés Manuel, porque, o sea, AMLO también empezó a decir no de que el PRIAN, ¿no? O sea, el enemigo de Andrés Manuel fue el PRIAN. Y ahorita vemos cómo la mayoría de los políticos que estuvieron en coalición en las elecciones pasadas o de los que trabajan ahí con Andrés Manuel son del PRIAN. O sea, son lo Claro. mismo. Entonces, esto de el expolítico realmente deja de robar, esa era la pregunta que tenía en mente. Ahora que murió Luis Echeverría, hay una nota en donde dice que en el 2018, o sea, de 1987 al 2018, se le dio una pensión de 161 millones de pesos durante 31 años, 161 millones de dinero robado, 161 millones de dinero que fue saqueado de los bolsillos de los individuos. Es lo que se llevó a la lucha, bueno, hasta el 2018, Luis Echeverría. O sea, Luis Echeverría expropió muchas empresas en su época y siguió expropiando hasta el 2018. Incluso Unos sin años ser presidente. sin ser presidente, ¿cómo ven? Y esto, o sea, y hablamos esto de que al final de cuentas los políticos siguen siendo lo mismo porque no es algo que le aplaudamos a AMLO, que en el 2018 se lo quitó, porque sabemos que no lo hizo para proteger la propiedad privada, sino lo hizo por sentimientos bueno, emocionales anti de estos individuos. Y pues bueno, recientemente hubo una noticia en donde el expresidente también Enrique Peña Nieto tuvo que estar vendiendo sus propiedades en Madrid porque lo van a auditar. Entonces, realmente, si él ya no está teniendo una pensión ahorita, ¿y él de qué está viviendo? ¿De dónde está sacando ese dinero? O sea, él ya no tiene esa pensión, ya no nos roba dinero por así. ¿Realmente no nos roba dinero? ¿Realmente el ex político deja de robar en algún momento? ¿O una vez que empieza a ser político, se acostumbra a ese poder o se acostumbra a ese robo? Y pues, en fin, yo digo lo mismo que siempre, es muy difícil confiar en los políticos y todo el tiempo, aunque se diga que es un político libertario, un político liberal, hay que estar siempre detrás de él y estar checándole y estar viendo si realmente está haciendo bien las cosas o no. Claro, hay que pedirles que rindan cuentas y hablando de los políticos, bueno,
Es el mismo tema que siempre comentamos en los episodios. Al político siempre hay que pedirle que no se crezca, que no se crea el Mesías o el Salvador, Exacto. porque muchísima gente se lo cree. Muchísima Ujú. gente lo va a aceptar y lo va a pintar en murales, en su casa, en su mente, de que este es el Salvador y nos tiene que venir a salvar y va a atacar el neoliberalismo y va a expropiar todo. Y no puede ser así, porque para empezar un político es una persona como tú, como yo, como cualquier otra, simplemente con privilegios. Y Yo esos creo de que los que se aprovechan. también, a pesar, o sea, sí, el llamado también es para los políticos de que no te creas El Salvador, pero al mismo tiempo el tener el poder, el tener el estatus también, porque el ser político es que la gente te vea, que la gente te conozca. Entonces eso es un estatus para ellos, es como creerse una celebridad. Fox estaba vendiendo pases para poder convivir con él cuando le quitaron las pensiones. Entonces, el estatus que les da el poder es algo que a los políticos les gusta. Entonces el mensaje también es para los individuos, para todos nosotros. No creas que un político es tu salvador. El único salvador que te va a poder librar de esa miseria eres tú. Y es también la aplicación del libre mercado, tratar de buscar la manera de aplicar alguna contraeconomía o tratar la manera de poder ayudarte en ciertas cosas, trabajando, invirtiendo, ahorrando. O sea, esa es la manera en la que tú vas a poder salir adelante. Y si te tienes que secesiónate. Yo sé que hay muchas personas en Venezuela que están buscando la manera de poder salir de ahí para poder encontrar una mejor oportunidad de vivir. O sea, trasládense. El político, al final de cuentas, muy improbablemente te va a poder ayudar. Y bueno, regresando al tema que mencionabas de Peña Nieto, pues resulta que lo vinculan con dos empresas que, digamos que están como que salpicadas con irregularidades fiscales, financieras. Y resulta que una de estas empresas fue fundada por la familia de Peña. En el 91, supuestamente, fundada por Peña, por su papá, por su tío, por su hermano, y digamos que un ingeniero químico, no de la familia, pero que aportó ahí su granito de arena, ¿no? Y bueno, la otra empresa, digamos que es Monex, digamos que en contexto esta empresa fue vinculada con el PRI en el 2012 y todo el gasto fundamental, demasiado dineral que se gastó el PRI en la campaña presidencial en la que ganó Peña. Y bueno, uno se pregunta, ¿estas empresas de dónde salieron? Porque ni yo las conocía, ni yo sabía que Peña tenía una empresa, supuestamente, y que nació en el 91, perdón. ¿Y qué es lo que vamos? Volviendo a la pregunta, ¿que el político roba incluso después de ser político? Sí, siempre roba y daña o crea riesgo para el país en un futuro también, incluso sin estar en un puesto, incluso sin estar en el poder, que es el caso de Venezuela, el caso de Cuba, que tenemos personajes como Hugo Chávez, como Fidel Castro, como el Che Guevara, que murieron hace tiempo ya, pero sus ideas siguen plasmadas en el gobierno, en el país, y lo peor de todo, en la gente, que llegan con sus ideas salvadoras, llegan, implementan sus ideales en la gente, y es como una semillita que queda en la cabeza de las personas, del pueblo, y cada vez que crecen, van creciendo, haga la redundancia, con esa mentalidad, y es lo que hace que se multiplique la gente con ese pensamiento. Es lo que pasa aquí, o lo que muy probablemente podría pasar aquí en México, de seguir creciendo con esa mentalidad de que los políticos esto y los políticos lo demás, los políticos lo otro, y siempre tienen que ser los políticos esto, lo otro, aquello, y eso es lo que hay que erradicar. Entonces yo creo que sí, roban, incluso después sin estar en puestos públicos, y generan daño incluso sin ser políticos en su actualidad o en la actualidad. Qué interesante y qué triste. Pero sí, en conclusión, el expolítico deja de robar. No. Una vez que eres político, todo el tiempo vas a dañar la propiedad privada. No es cierto, Y muy radical de sí, mi parte, pero pues sí, pero la verdad, lamentablemente hay políticos que no, que nunca dejan de robar, nunca dejan de usurpar, se acostumbran. Estábamos hablando de eso, ¿no? De acostumbrarse a que cosas malas pasen, pues se acostumbran a hacer esas cosas malas y lo ven como algo normal, lamentablemente.
Pero bueno, con esto concluimos el podcast del día de hoy. Espero les haya gustado, espero no se hayan asustado. Y pues cada 15 días vamos a estar hablando de diferentes temas. Espero que el próximo también les guste como es. Nos vemos. Bye.